Muy buenas, mi nombre es Fernando Rivera López, soy profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna y en esta píldora vamos a ver el análisis cuantitativo en un diagrama de fases de un sistema binario isomorfo. La presentación se estructura en los siguientes dos puntos. En primer lugar, se realizará un análisis cuantitativo durante un descenso lento de la temperatura del sistema y en segundo lugar se expondrán las principales conclusiones de esta presentación. Vamos a ver el análisis cuantitativo de un sistema binario isomorfo durante un descenso lento de temperatura. Por descenso lento de temperatura queremos decir que la disminución de la temperatura del sistema se produce de manera extremadamente lenta, de manera que en cada instante el sistema se encuentra en un estado de equilibrio, por lo menos desde un punto de vista conceptual y teórico. Vamos a suponer, a modo de ejemplo, que tenemos un sistema que está formado por un 60% del elemento A y un 40% del elemento B, lo cual lo vamos a indicar mediante una recta de composición en color rojo en el diagrama de fases. Por encima de la línea de líquidos, el sistema se va a encontrar en una fase líquida, que vamos a etiquetar con la letra L, compuesta evidentemente por un 60% del elemento A y un 40% del elemento B. Si se disminuye la temperatura del sistema, este se va a enfriar y va a llegar un momento en el cual se va a producir el corte con la línea de líquidos. Esto va a ocurrir en torno a 1250 grados centígrados y en ese momento se va a empezar a formar un primer sólido, que vamos a etiquetar como fase alfa. Si seguimos disminuyendo la temperatura del sistema, siempre y cuando éste se encuentre entre las líneas de líquidos y de sólidos, va a haber una coexistencia de dos fases, de la fase líquida y de la fase sólida alfa. El objetivo a continuación es realizar un cálculo de porcentajes, es decir, del porcentaje de los componentes en cada una de las fases, así como de las fases a una temperatura determinada. Nos vamos a fijar en la temperatura de 1000 grados centígrados y lo primero que debemos realizar es trazar una recta de reparto, también conocida como isoterma, indicada en color azul en el diagrama de fases. Lo siguiente que hay que realizar es identificar los puntos de corte de esta isoterma con las líneas de líquidos y de sólidos. Comenzando con la línea de sólidos, podemos comprobar que dicho corte se produce aproximadamente para un 74% en composición del elemento B. Esto nos indica que la fase sólida alfa va a estar formada por un 74% del elemento B y un 26% del elemento A. A continuación identificamos el punto de corte de la isoterma con la línea de líquidos. Podemos comprobar que este corte se produce aproximadamente para un 14% del elemento B, lo cual nos indica que la fase líquida está formada por un 14% del elemento B y un 86% del elemento A. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar el cálculo de los porcentajes de cada una de las fases aplicando la regla de la palanca. Así pues, para calcular el tanto por ciento de fase líquida, debemos realizar un cociente que vamos a multiplicar por 100 para obtener ya directamente el resultado en tanto por ciento. En el numerador de dicho cociente pondremos la longitud del tramo de la isoterma comprendida entre la recta de composición y el punto de corte con la línea de sólidos, que corresponde a la diferencia de 74 menos 40. En el denominador pondremos la longitud total del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con la línea de líquidos y el punto de corte con la línea de sólidos, que corresponde a la diferencia de 74 menos 14. Operando obtenemos un resultado de 56,67. Haciendo lo propio podemos calcular también el porcentaje de fase sólida alfa. Tenemos que realizar un cociente nuevamente que multiplicaremos por 100. Y ahora en el numerador de nuestro cociente pondremos la longitud del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con la línea de líquidos y la recta de composición del sistema, que equivale a la diferencia de 40 menos 14. Y en el denominador, al igual que en el caso anterior,
pondremos la longitud total del tramo de la isoterma comprendida entre el punto de corte con la línea de líquidos y el punto de corte con la línea de sólidos. Recordamos que equivale a la diferencia de 74 menos 14. Si operamos, obtenemos un resultado de 43.33. Así pues, podemos resumir diciendo que a la temperatura de 1000 grados centígrados, nuestro sistema va a estar formado por un 56.67% de fase líquida, un 43.33% de fase sólida alfa, que la fase líquida está formada por un 86% del elemento A y un 14% del elemento B, y que la fase sólida alfa está formada por un 26% del elemento A y un 74% del elemento B. Si seguimos disminuyendo la temperatura del sistema, va a llegar un momento en el cual se va a producir el corte con la línea de sólidos. Esto va a ocurrir en torno a 775 grados centígrados, en nuestro ejemplo. Y justo en este momento se va a formar el último sólido. Así pues, ya por debajo de la línea de sólidos, vamos a tener que el sistema va a estar formado por una única fase sólida alfa, formada por un 60% del elemento A y un 40% del elemento B. Finalmente voy a exponer las principales conclusiones que se pueden extraer de esta presentación. Hemos visto que el diagrama de fases permite realizar el estudio cuantitativo de un sistema binario isomorfo. Hemos podido comprobar que mediante los puntos de corte de una isoterma con las líneas de líquidos y sólidos se puede determinar el porcentaje de los elementos presentes en cada fase a una temperatura concreta. Y por último, hemos podido ver que por medio de la regla de la palanca a través de una isoterma se puede calcular el porcentaje de cada fase a una temperatura dada. Esperando que esta presentación le haya sido de utilidad, no me queda nada más que decir que muchas gracias por la atención prestada.